Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Estamos en los últimos días del año 2023 y siempre en estos días aprovechamos para hacer recapitulaciones o distintos top en referencia a todo lo que fue justamente el año calendario. Y uno de los que siempre hago y que por suerte también mucho le gusta a ustedes es cuando hablamos acerca de los peores 7 fichajes que ocurrieron a lo largo de este 2023. Es decir, vamos a tener en consideración los fichajes que se realizaron en invierno de la temporada anterior de la 22-23 y los fichajes que se han realizado en la temporada de verano de esta 2023-2024. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que evidentemente quedan muchos jugadores afuera porque la idea es hacer un top 7 que después seguramente voy a mencionar. Que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Antes de comenzar mencionando al primer jugador, quiero decir cuáles son los parámetros que voy a tener en cuenta a la hora de armar el top 7. El primero es el rendimiento del jugador. Eso es claro, evidentemente cómo ha jugado, cuánto ha jugado, si se lesionó, si jugó mal y demás. Lo segundo es el valor, que me parece fundamental. ¿Cuánto salió ese futbolista? Porque si un jugador que llegó a coste cero no lo hace bien, no es lo mismo que un jugador que salió más de 100 millones de euros. Y lo tercero es las expectativas que había respecto al rendimiento de ese jugador y lo que podía haber aportado a su nuevo equipo que justamente no ha logrado. Aclarado eso, comencemos con el puesto número 7, que se lo voy a dar a Neymar, que es un reflejo o quizás un representante de todos los fichajes del fútbol árabe que llegaron por millones y millones de dólares y que realmente no lo valían. Neymar terminó llegando a cambio de 90 millones de dólares. Un jugador que en 6 temporadas en el Paris Saint-Germain, en 4 no había logrado llegar ni siquiera a 30 partidos. Todos sabemos lo que ocurre con Neymar, entre que le gusta salir, entre que no le gusta jugar partidos no tan importantes y entre la gran cantidad de lesiones, no venía nunca completando una temporada de más de 30 encuentros. Es más, en la anterior había jugado 29 partidos donde marcó 18 goles y dio 17 asistencias. Muchos de ellos justamente en la tan y complicada, competitiva liga francesa. Más allá de eso, decidieron apostar y pagar 90 millones de euros por un jugador de 31 años, que solamente jugó 5 partidos, marcó un gol y dio 3 asistencias, y lamentablemente, como le ha pasado en gran parte de su carrera, en octubre en un partido con Brasil, se terminó rompiendo los ligamentos cruzados frente a Uruguay y se va a perder todo lo que queda de la temporada, es decir, 90 millones de euros por un jugador que solamente jugó 5 partidos y marcó un gol. El puesto número 6 se lo voy a dar a Randal Kolo Muani, el gran refuerzo del Paris Saint-Germain en esta ventana. Pagaron 95 millones de euros por él. Un jugador que había quedado marcado por su buena actuación en la selección francesa, pero sobre todo por haber errado el gol que le podía haber dado el título a Francia en la Copa del Mundo y con la tan recordada tajada de a Emiliano el Dibu Martínez. Más allá de eso, en el fútbol alemán, en el Eintracht Frankfurt venía a tener una muy buena temporada, 46 partidos, 23 goles, pero claro, es un jugador de 25 años, no es un chico que recién comienza, y pagaron casi 100 millones de euros, 95 para ser exactos. Un jugador que hasta el momento la realidad es que no le ha rendido al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ha jugado 18 partidos y solamente ha marcado 5 goles. 4 en la liga francesa y solamente 1 en los 6 partidos que jugó de Champions. Flojísimo de papeles para un jugador que, como les digo, venía de tener una muy buena temporada en Alemania, prometía mucho en Francia, pero hasta el momento en el Paris Saint-Germain ha aportado poco y nada. E inclusive hoy en día ya es bastante criticado por los medios y también algunos jugadores franceses que dicen que no está dando a la talla para lo que es un jugador de 100 millones de euros. El puesto número 5 se lo voy a dar al volante italiano Sandro Tonali. Realmente una lástima el caso de Tonali porque es un jugador que me gustaba muchísimo, un jugador que desde el Brescia lo seguimos y hemos visto cómo ha ido progresando, su muy buen rendimiento también en el Milan, sobre todo en las últimas temporadas. Venía justamente a jugar 48 partidos, marcar 2 goles y dar 9 asistencias. Evidentemente los números no son tan importantes porque no son lo que terminan reflejando los puntos más altos de Tonali, pero más allá de eso había tenido un muy buen año en el Milan. Esto hizo que el Newcastle, con su proyecto tan, pero tan innovador y sobre todo un proyecto con mucho dinero, decida pagar 64 millones de euros por él y convertirlo en el fichaje fundamental en esta temporada en la cual las urracas iban a volver a jugar Champions. Y es un jugador que jugó 12 partidos, marcó un gol, había comenzado muy bien en el Newcastle, pero que lamentablemente, como todos recordaremos, se vio expuesto a una sanción de 10 meses de suspensión después de haber participado en distintas apuestas ilegales deportivas, lo cual con estos 10 meses de sanción hacen que no va a poder volver a jugar hasta lo que va a ser el comienzo de la temporada 24-25. El fichaje más caro del Newcastle, un jugador de 23 años que lamentablemente se va a perder
todo el año. Y no puedo no ponerlo más allá de que en sus primeros partidos lo había hecho bien, porque el Newcastle justamente con la salida de Tonali en la mitad de la cancha ha perdido muchísimo y se ha notado en sus últimos partidos donde no ha podido mantener el nivel y terminó último en su grupo de Champions y no le está yendo para nada bien en la Premier. El puesto número 4, sin duda se lo vamos a dar a Rasmus Højlund, un futbolista que fue comprado por el Manchester United. Entre todas las compras que ha hecho el Manchester y que no han salido bien, pagó 73 millones de euros por un jugador de 20 años que, claro, muchos lo ven en cuanto a características, número 9, en cuanto al parecido físico, rubio, y además en cuanto al país en el cual proviene, un país nórdico, y todos rápidamente pensamos, fueron a buscar el Haaland del United. Estando Haaland en el City, querían un delantero similar en cuanto a características y lo que podía aportar, y pagaron 73 millones de euros por un jugador que había tenido una temporada discreta en Atalanta, 34 partidos y 10 goles, que prometía mucho más de lo que actualmente venía brindando en Italia. La realidad es que en Champions poco se le puede reprochar. Jugó 6 partidos, marcó 5 goles. 1 frente al Bayern, 2 frente al Galatasaray y 2 frente al Copenhague. Sin embargo, cada vez que marcó un gol, su equipo perdió, y la realidad es que en el último partido clave frente al Bayern Múnich apenas ingresó un minuto desde el banco. Pero no puedo no poner a un jugador que ha jugado 22 partidos en la temporada y ha marcado 5 goles, y los 5 fueron en Champions. Højlund hasta el momento ha jugado 14 partidos en Premier y no ha marcado un solo gol. Y de esos 14 no es que ha sido suplente, en 11 fue titular. Lleva 18 tiros al arco y lleva 9 grandes oportunidades desperdiciadas. Un desastre y algo sin precedentes, sin duda, ver un jugador, un delantero de un equipo grande que lleve 14 partidos en liga en una temporada y que todavía no ha logrado marcar un gol. Si no fuese por los 5 goles en Champions, sin duda estaría más arriba en el top. Ingresando ya en el podio, el puesto número 3 se lo voy a dar también a otro delantero, en este caso también del Paris Saint-Germain, que es Gonzalo Ramos. Un futbolista portugués que llegó en forma de cesión, pero con una opción de compra obligatoria, que inclusive ya se habla que ha sido ejecutada por el Paris Saint-Germain, de 65 millones de euros, que tiene 22 años, que venía de una muy buena temporada en Benfica, donde había jugado 47 partidos, había marcado 27 goles y había dado 5 asistencias, que venía además de jugar bien en el Mundial con Portugal, ganándole el lugar a Cristiano Ronaldo y marcando un hat-trick frente a Suiza, y que lo quería todo el mundo. Realmente era un delantero del que se hablaba que lo quería Bayern Múnich, que lo quería Paris Saint-Germain. Por eso llamó la atención que Benfica lo termine prestando, pero la realidad es que viendo lo que está aportando hoy en día Gonzalo Ramos, entendemos un poco más, porque el Benfica quizás se apresuró en desprenderse de este jugador. En la liga francesa ha jugado 13 partidos y ha marcado 3 goles. Comenzó siendo titular y rápidamente se ha convertido en suplente, y en muchos encuentros ni siquiera ingresa. En Champions solamente jugó un partido de titular y en otros 4 ingresó desde el banco. En ninguno ha marcado un gol, es decir que lleva jugado 18 partidos y ha marcado 3 goles. Si bien salió un poco más barato que Kolo Muani, sin duda lo de Ramos es todavía peor en cuanto a rendimiento y no deja de ser un jugador por el cual le van a pagar 65 millones de euros al Benfica. El puesto número 2 para mí sin duda es para André Onana. Y lo pongo tan alto porque es un jugador que, más allá de no estar rindiendo de acuerdo a lo esperado, es un jugador que, a diferencia del resto, le ha costado partidos a su equipo. Realmente ha sido muy importante para que Manchester termine eliminado y esté atravesando un tan mal momento. El arquero camerunés, por el cual pagaron 52 millones de euros, teniendo en cuenta además que tiene 27 años, carísimo para un arquero, que venía a ser el reemplazo de De Gea después de una buena temporada en el Inter, donde había llegado a la final de la Champions, pero que hasta el momento está teniendo números terroríficos en un United. En general ninguno se salva, pero la verdad que lo de Onana inclusive es peor que lo de todos sus compañeros. Ha atajado 26 partidos. En esos 26 partidos recibió 41 goles. Solamente ha mantenido la valla invicta en 8 de los 26. Y en Champions, en 6 partidos, ha recibido 15 goles. Pero más allá de las estadísticas que claramente no son buenas, la realidad es que el problema de Onana son los errores que ha tenido, porque le ha costado carísimo en varios partidos de Premier, donde ha perdido puntos y hoy en día lo colocan en el Manchester United lejísimos de la pelea por el título, pero sobre todo ha sido fundamental para la temprana eliminación en Champions, recibiendo goles en partidos que el United tenía controlado, prácticamente ganado, como el último frente al Galatasaray, y recibiendo 2 goles insólitos de tiro libre, por ejemplo de Ziyech, que le terminaron costando el encuentro al Manchester United y la posterior eliminación.
Pero más allá de la catastrófica temporada de Onana, creo que todos vamos a coincidir que el que peor ha fichado, y no me puedo quedar con solamente uno, a lo largo de este 2023, ha sido el Chelsea. Y me voy a centrar particularmente en los 3 fichajes más caros que ha hecho, que son el caso de Mijailo Mudryk, Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Los 2 primeros que han llegado en invierno a la temporada anterior, y en el caso de Moisés que ha llegado en esta última ventana. 3 jugadores jóvenes por los cuales el Chelsea hizo una inversión carísima, pagó 350 millones de euros. Todos costaron por encima de los 100. Sin embargo, en el caso de Mudryk, que ha jugado 34 partidos y solamente ha apostado 3 goles y 4 asistencias, Enzo, que ha jugado 42 partidos y ha dado 3 goles y 3 asistencias, y Moisés, que hasta el momento en 19 encuentros no ha dado ni goles ni asistencia, ha estado de acuerdo a lo que se esperaba. Y van más allá de las estadísticas, porque sobre todo en el caso de Enzo y de Moisés, los goles y asistencias no reflejan o no deberían reflejar lo más importante de su rendimiento. Nadie va a esperar que hagan 10 goles y 10 asistencias, como quizás podríamos esperar de un extremo o un delantero como Mudryk. El problema es que son 3 jugadores por los cuales el Chelsea gastó mucho dinero, la vara estaba altísima, sobre todo en el caso de Enzo y de Moisés, que gastaron casi 120 millones de euros, que venían de rendimientos superlativos tanto en sus clubes como en su selección. En Benfica y en la selección argentina Enzo, recordemos que fue elegido el mejor jugador joven de Qatar, y en el caso de Moisés, que venía una temporada excelente en el Brighton y que al día de hoy en el Chelsea no están cumpliendo con esas expectativas. Son 3 jugadores que evidentemente a futuro pueden mejorar, son jóvenes, son 3 jugadores que el Chelsea va a necesitar, pero que evidentemente no pensaron en cuanto al armado del equipo. No se puede sustentar un equipo solamente a base de jóvenes talentos, sino que se necesitan grandes jugadores que los puedan guiar. Y lamentablemente lo están pagando, estos 3 particularmente, que son los cuales había muchas expectativas, se pagó mucho dinero y justamente no están logrando cumplir con ello. Y evidentemente me quedaron muchos jugadores afuera. Mason Mount en el United, Ousmane Dembélé en el Paris Saint-Germain, Noni Madueke en el Chelsea, Ansu Fati y su sesión fallida al Brighton, Edinson Cavani, que lo hemos hablado para hablar también del fútbol sudamericano con su llegada a Boca, Vitinha al Marsella, Sulemana cuando llegó al Southampton. La verdad que muchos jugadores que también había tenido en cuenta, pero finalmente me decanté por los que les acabo de mencionar. Me gustaría que me dejen su opinión respecto a estos jugadores, que si gustaría que hagamos exactamente lo contrario, los 7 mejores fichajes de esta temporada, que lo dejen en los comentarios y dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.